Sir Elton Hercules John es un cantante, pianista y compositor británico aclamado por críticos y músicos con un gran talento para el espectáculo, algo que lo llevó a generar un impacto significativo y duradero en la música popular. De hecho, su asociación como compositor con el letrista Bernie Taupin es una de las más exitosas y ejemplares en la historia. A la fecha, el artista cuenta con más de 50 éxitos entre los 40 primeros en los listados de sencillos para el Reino Unido y el Billboard Hot 100 en territorio norteamericano, incluidos 9 número 1 en ambos países, así como 7 discos número 1 consecutivos en territorio estadounidense. Ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas solistas más vendidos de todos los tiempos. En el 2021 se convirtió en el primer artista solista con sencillos top 10 del Reino Unido durante 6 décadas consecutivas. Recientemente, y tras realizar una exitosa gira, decidió despedirse de los tours y de buena parte de su actividad artística, eso sí, asegurándose que fuera por todo lo alto y con un gran éxito para la historia. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio nos acercamos a la obra, impacto e importancia para 6 décadas de rock and roll alrededor del músico británico Elton John. Eso y mucho más en los próximos minutos. Andrés, feliz de estar con usted de nuevo en este encuentro de Podcast Rock and Roll Radio y hoy celebrando a Sir Elton John como uno de los grandes. Así es de los más grandes músicos en la historia del rock, pero pues antes quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Héctor, no sé, mi historia con Elton John es un poco traumática en el sentido que sus discos salieron aquí en Colombia, los vinilos iban saliendo progresivamente, sonaba en la radio, sí, pero yo esperaba algo más pesado. Eso nos pasó a muchos, tranquilo. Sí, yo esperaba algo más pesado y nunca llegué a comprar los discos. Yo creo que la parte que más me impactó de Elton y pues me puso en el sitio fue su participación en la ópera de Tommy, como el Pinball Wizard, haciendo un papel extraordinario como el gran mago del pinball, sí, que tenía que competir con Tommy, que finalmente Tommy le gana a Elton John. Estaba dictando unas conferencias recientemente de esta parte importante de Elton John, donde yo no sé si usted ha visto esta ópera, Héctor. Cuando Tommy lo derrota, sacan a Elton, la gente lo saca alzado, sí, por el teatro hasta por fuera y lleva unas botas de estas que están de moda ahora. Y yo les decía a ellos, fíjense que todo es cíclico, ¿no? Porque en ese momento era la gran novedad, no quiero decir la marca, usted sabe a cuáles me refiero. Sí. Unas botas que todo el mundo utiliza hoy en día, pues eran súper archifamosas en el 74 y gracias a Elton John. Entonces descubrí una superestrella del rock, actor, y pues poco a poco, ya ubicándome ya en Los Ángeles, viviendo allá, me doy cuenta de su gran importancia. Esto lo digo porque si ya uno se establece en una ciudad donde hay una emisora específicamente de rock clásico como lo es él, pues lo programan continuamente. Y con las canciones que usted acaba de decir, porque son muchos sencillos importantes de muchas décadas, y es allí donde uno dice, vaya, qué artista, qué señor artista el que es Sir Elton Hercules John, nacido como Reynald Kenneth Dwight. Un poco complejo, ¿no? ¿Qué tal ese nombre original? Nada que ver con Elton John. Elton John además es una figura, creo que aquí vale la pena recordar al gran maestro y escritor Sandro Romero Rey, quien tiene justamente en uno de sus escritos, Andrés, un capítulo dedicado a una conversación de rockeros y un análisis alrededor del tema Elton John, porque despierta pasiones, pero también algunas reflexiones, y es de esos temas que en las reuniones o en las tertulias de rock and roll puede generar pasión, división, de todo, pero genera algo. Usted menciona ese nombre, puede que haya un silencio de algún par de segundos y luego desatará, sin lugar a dudas, una serie de comentarios muy especiales que igual creo que al final, después de 60 años y de todo lo que hemos visto, va a llevar a la conclusión que es uno de los gigantes y de los monstruos de la música, como pianista, como escritor también de canciones. Claro que la dupla con Taupin pues ha sido fabulosa, pero como performer, como figura del escenario, como figura de la cultura popular, como líder filántropo también, como vocero de la comunidad homosexual y LGTBIQ en el mundo, ¿no? Es una figura de un peso gigantesco. Bastante.
Digamos, a su vez digamos, ir desde muy temprano, desde el año 62 hasta nuestros días, también ha desfilado en diferentes facetas de la música. Él comenzó con rock desde el año 62, pasando por el pop rock, hizo glam, también soft rock y blues. Entonces, he ahí también la versatilidad y los campos que él dominaba. Andrés, desde canciones que son totalmente enérgicas, de rock and roll, hasta cosas o visiones muy íntimas. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando muere la princesa Diana de Gales en 1997, lanza Candle in the Wind, que ya había sido lanzada en el 74, sí. Y con esa nueva versión vendió 33 millones de copias en el mundo, sencillamente en una adaptación que era todavía más íntima, en una faceta totalmente diferente a lo que podemos pensar en un I'm Still Standing o en un Rocket Man. O sea, otro tipo de cosas. Tenía una capacidad de traducir en diferentes momentos de la historia lo que le estaba pasando, así fuera locura o fuera amor, y sencillamente llevar a la gente a unos momentos de intimidad como muy pocos solistas lo han logrado hacer en el mundo del rock and roll, además tocando el piano. Aprovecho esa época que usted menciona porque hubo una aparición muy importante de Elton John en el famoso concierto de Live Aid. También, claro. En donde él demuestra que estaba a la altura de cualquier otro rock and rollero, específicamente con su banda, ¿no? Es una super banda que ha mantenido a través de los tiempos músicos de 5 estrellas que inclusive vinieron a nuestro país a presentarse en concierto en aquella época donde no venía nadie a Colombia y de hecho eran muy temerosos. Recuerdo que primero vino Metallica. Fueron de los que llegaron en un avión, tocaron y se fueron en avión de nuevo. O sea, utilizaron algunas islas del Caribe como hotel, digamos. Sí, no me acuerdo si fue Curazao. Sí, algo así. Sí. Y Elton John no utilizó una isla como hotel, pero sí tocó y tomó su jet privado y no se sabe si se devolvió directamente a Inglaterra, pero un gesto muy especial, ¿no? De Elton John en esa época donde no había mucho movimiento de rock aquí en Colombia. Y vaya concierto, yo doy fe de ello, Héctor. También dio un muy buen concierto aquí en Bogotá en el estadio. Justamente su importancia también puede sustentarse en lo que hacía en escenario durante todo este tiempo. Él no es que haya sido una figura que haya tenido una época realmente decadente o aparte, todo ha sido muy continuo, sus espectáculos, ha tenido luchas con demonios y demás, pero en general digamos que siempre fue de una factura muy grande en sus espectáculos, muy presente, y eso llevó a un reconocimiento en tarimas que lo llevó a que incluso esta gira de despedida sea de las más exitosas en la historia también, no solo de él, sino del Reino Unido y de la música en general. A nivel ya de lo que vienen a hacer también algunos reconocimientos son 5 premios Grammy, 5 premios Brit Awards, especialmente para los británicos. Él es una institución británica y de gran influencia. E incluso tiene premio por contribución destacada a la música británica en la historia. 2 premios de la Academia, 2 Globos de Oro, un premio Tony. Incluso tiene hasta premio Disney. Claro, él ha estado en películas de Disney. Banda sonora del Rey León, y claro, un montón de cosas. Importantísimas. No, tiene una serie de elementos muy importantes que creo que a nivel de música, pues y de su presencia han hecho que sea el referente que es hoy en día. Y repito, creo que también no nos damos cuenta de muchas cosas a nivel británico por lo que está activo. Seguramente en unos años, cuando tengamos ya de pronto la ausencia en los escenarios de un Elton con toda la pomposidad que tiene y esa calidad, encontraremos un sinnúmero de artistas que dicen, hombre, estos escucharon mucho Elton John en una época y claro, que de pronto hoy por hoy también son famosos, pero no apreciamos realmente cuánto viene a ser el legado y la influencia de Elton en sus propuestas todavía. Son 31 discos en estudio los que tiene Elton John. Eso es muchísimo, Héctor. Y no estoy mencionando colaboraciones ni bandas sonoras de película, porque entonces estamos aproximándonos a los 60 discos. Eso es ya fuera de serie, grandes ligas. Sí, señor. Pues es que creo que ese catálogo tan amplio y nutrido fue el que permitió que su gira, justamente el Farewell Yellow Brick Road Tour, fuera de los más exitosos, porque hay varias generaciones de fanáticos, dependiendo de la época, algunos más románticos, algunos más rockeros, algunos incluso que llegaron a Elton John por las películas, pues que asisten a estas giras. Le tengo unos datos. Por favor. Mire, la gira comenzó realmente fue en el 2018, que él la había anunciado así, y se extendió, fue de las más taquilleras en el 2019.
iba para el 2020 cuando llegó el COVID. Así es, y Ya, tocó suspender eso. le tocó suspenderlo y comenzaron a aparecer algunos problemas de salud que hicieron cambiar los planes. Claro, nadie sabía que el COVID iba a afectar tanto tiempo la industria de la música. Entonces pensaron que las cosas se iban a poder controlar un poco. El Reino Unido fue de los países que no cerró de una, entonces hubo varios conciertos de ventaja que alcanzaron a desarrollar. Pero según el historial de Billboard Box Score para esa época, ocupó el primer lugar en las listas de giras 2020 y en las 5 primeras posiciones 2019 y 2022. En enero del 2023 se convirtió en la gira más taquillera de la historia después de superar la de Ed Sheeran, The Divides. Luego, hay que estar atentos porque informaron que hasta mediados de este 2023, hasta finales de junio, esta gira había recaudado 910,5 millones de dólares y es la primera gira en vivo que rompía de una manera casi que pues no esperada el umbral de los 900 millones de dólares. Le ganó incluso a YouTube. Con la gira terminando. Casi llegan a los 1.000 millones. Claro, y la gira ya terminó, faltan estadísticas todavía. Al momento de grabar este podcast faltaban estadísticas de 7 shows más. Wow. Entonces, por lo menos le va a dar un tiempo, claro. Se espera que haya otros artistas de pop que de pronto aparezcan a fin de año, pero lo cierto es que ya pasó a la historia siendo la más grande de él y se espera que en los conciertos finales, igual en los últimos 4 o 5 de lo que será todo, porque el tour ya como tal terminó, pero tiene algunos compromisos sueltos y esos conciertos sueltos le van a representar fácilmente más de 30 millones de dólares. Yo sinceramente hice la tarea que usted acaba de mencionar y eso ya lo habíamos hablado fuera de micrófonos y estuve observando lo que fue su presentación en Glastonbury y tengo que confesar, Héctor, que se me aguaron los ojos y me impactó bastante el Rocketman, 12 minutos, ¿no? Una improvisación, una musicalidad, un darlo todo, ¿no? Esa pasión, ese corazón sin palabras. Batió récord, de hecho, esa noche, ese show de Glastonbury ha sido el más visto en toda la historia de lo que se ha transmitido en video de Glastonbury. Casi 7 millones de personas, 6.800. Todo el país estaba viendo, toda la isla estaba viéndolo. Estaba viéndolos. Ahora, se calcula solo en boletos de 1986 a este 2023, son más de 21 millones de personas los que estuvieron viendo a Elton John. No, merecía este podcast. Lo merecía, y eso que faltaron 20 años de registros. Imagínense, sí, si no, fácilmente sería mucho más. Pero bueno, es una gran figura. Además, hay que destacar nuevamente su apoyo incondicional a una serie de causas alrededor del mundo de carácter benéfico. Ha sido fundamental. Era amigo de Freddie Mercury, ¿no? Muy amigo. Muy sí, amigo. señor. De hecho, él invirtió varios cientos de millones de dólares cuando en 1992, después de la muerte de Freddie y demás, invirtieron y decidieron tomar también pronto cartas en el asunto y la acción y sencillamente comenzar ellos mismos a fomentar la investigación científica y ayudar en muchas cosas cuando el mundo estaba un poco reacio a querer dedicarle de pronto la atención pues, que se necesitaba a una enfermedad de este estilo. Héctor, ¿le parece si analizamos unos 7 discos que usted me recomendó que analizáramos y que sacáramos a la 7 luz? recomendados. Sí, porque son 31 No, discos, entonces se torna algo difícil. Con un último dato, 600 millones de dólares se calcula que es lo que ha entregado a causas benéficas. Ah, claro, filántropo, ante Total, todo. 600 millones de dólares es mucha plata. Sí. Mucha plata. Listo. Héctor, los 7 discos que quiero recomendar, pues sin lugar a duda los 4 primeros son muy enfocados al rock and roll, Sí, diríamos que son mis favoritos. Y luego pues haciendo una inspección encontré 3 discos muy pero muy importantes. Entonces digamos que me parece que el álbum Tone Bleed With Connection de 1970 Tercero. es muy importante para su carrera musical. También me doy cuenta que las canciones de los años 60 de Elton John comenzaron a hacer vueltas a grabar en los 70 de una manera majestuosa. Sí. Tengo un álbum que se llama The Honky Chateau 1972. Claro, es clásico, sí, un clásico de clásicos. Sí. Tenemos un Goodbye Yellow Brick Road 1973. Este disco, Héctor, trajo sencillos espectaculares como Saturday's Night's Alright for Fighting. Creo que está invitado Pete Townshend de The Who. Goodbye Yellow Brick Road, que da título al álbum. Benny and the Jets, que es una super canción. Y el famoso Candle in the Wind. Así que digamos que para mí este disco puede ser de los más importantes de los 70s. Goodbye Yellow Brick Road.
Pues lo es tanto que precisamente tenía el nombre de la gira, que estaban cumpliendo 50 años de haber lanzado ese disco, y fíjese que la gira se llama Farewell Yellow Brick Road Tour. Luego viene uno llamado Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy. Este vinilo lo tengo, viene con un librillo impresionante a manera de cómic, Héctor. Debe verse muy bien la carátula, porque es grande ese diseño, debe apreciarse allí mucho más. Es de los recomendados, sin lugar a dudas. Luego hay uno de 1983, Héctor, que lleva por título Too Low for Zero. Ah, sí, señor. Una sí, carátula señor. blanca con unos dibujitos que trae la bobadita de 5 sencillos. I Guess What They Call It The Blues, I'm Still Standing, Kiss the Bridge, Call As Christmas y Too Low to Zero. 5 sencillos. Pues justamente ese I'm Still Standing era porque venía con una racha, no le había ido muy bien en los últimos álbumes para esa época, llevaba como 3, 4 mal, y estaba deprimido y demás, bueno, abusos de drogas y demás, enfrentarse a algunos demonios. De hecho, él mismo es hoy en día una figura con más de 30 años de desintoxicación, y es imagen de lo que viene a ser los estragos también de todo este tipo de adicciones a la vida y cómo se puede seguir adelante. Pero lo cierto es que pasa de esa época, y este disco es muy importante por eso, porque como usted bien dice, trae tantos éxitos que fue como, resurgir de nuevo, pero le tocó sufrirlo. Voy a conseguir ese disco. Sí, sí, sí. Luego viene el álbum Songs from the West Coast, las canciones de la costa oeste. Esto salió en el 2001, o sea, estrenando los 2000s, y trajo consigo 3 sencillos: I Want Love, This Train Don't Stop There's Anymore y Original Sin. Me parece que sobresale por encima de todas las producciones de esta época. Disco número 26 en estudio. Y para finalizar, Héctor, ¿cómo no voy a nombrar dentro de todas las películas como Friends, El Rey León, Claro. Aida, The Muse, The Road to El Dorado, Billy Elliot, The Latest, la banda sonora Rocketman? Claro, que pues también fue un acercamiento, creo que importante, a nuevas generaciones a partir del cine y de estas películas que están haciendo un poco amigables de grandes figuras del rock and roll para nuevas generaciones. Yo hubiera preferido que hubiera sido como el Bohemian Rhapsody de Queen, menos musical. Pero bueno, por lo menos es la música de ellos, ¿no? Sí, eso hay que aportarlo. Hay que aportarlo. Rocketman tiene como fecha mayo del 2019. Ese sería mi último recomendado. Excelente, excelente, ¿no? Yo creo que de todo lo que usted nos comentó coincidimos en una gran cantidad de puntos. Lo que sucede es que la discografía de Elton John es gigantesca. Es verdad. Y sabemos que hay gente muy apasionada, sumergida realmente en cada uno de los momentos que tuvo que enfrentar, los problemas con su mamá, los problemas también con sus parejas a lo largo del tiempo, los problemas con una industria que era complicada, pero igual él nunca se preocupó como por andar escondiendo tampoco, o ocultando de pronto sus preferencias sexuales y demás. Al contrario, fue muy cercano a todos estos medios sensacionalistas británicos por eso y otro tipo de actividades. Totalmente. Diríamos que en eso pudo ser un poco parecido a lo que le pasó con Freddie, pero pues Freddie era mucho más rockero, tal vez de pronto en un momento, y Elton estaba dedicado a otro tipo de melodías y de otro talento también diferente. Estoy de acuerdo. Bueno, pues Andrés, creo que con esto podemos sencillamente invitar a nuestros oyentes a que estén muy atentos a lo que será por ahora el legado de Elton John. Terminan los tours, su manager, que hoy en día también es su pareja, Andrés, ya dio sí, señor. Sí, ya informó oficialmente que todavía pues no solo quedan algunos shows comprometidos, sino que no descartan en el futuro hacer algunas presentaciones muy puntuales, que sean una sola noche, one night nomás, one stand only, como dicen en An el Evening negocio. with Elton John. Tal cual, este tipo de cosas, pero pues que todavía pueden esperar algo de composiciones para películas, tiene muy buenos proyectos y sigue siendo una figura importante. Yo creo que sencillamente pues es uno de los grandes, sin lugar a dudas, que pasará a la historia por una vigencia durante toda su carrera. Realmente se retiró cuando quiso. Y este es un video podcast tributo en vida. No estamos esperando nada, sino simplemente en vida para despertarnos todos de qué gran artista es Elton John y prestar atención a esa gira que usted mencionó, Héctor, porque es sin precedentes. Sin precedentes. $1.000 millones, wow, mis respetos. Sí, no, la cosa fue muy exitosa. Seguramente tendremos en video próximamente algo editado o algún concierto con lo de Glastonbury que usted mencionó. Eso tiene que salir en video, claro que sí. Nada que hacer. Y ni hablar del jubileo de la reina también. Es que hubo presentaciones históricas, sin lugar a dudas, por montones. Hasta estuvo en la posesión del príncipe Carlos. Pero cómo ya no. siendo rey, ahora el rey. Perdón. Por Entonces, favor. bueno.
¿Algo para comentar, Andrés, que de pronto estemos olvidando en este momento? Estaba esperando su pregunta, Héctor. Sí, yo creo que necesariamente quiero recomendar la ópera de Tommy para que vean el papel del Pinball Wizard de Elton John. Les recomiendo ver el set que hizo en Live Aid en 1984 y por supuesto revisar lo que es Rocketman, el musical. Y Glastonbury Uy, 2023. sí, no, ese es el mejor. Tiene toda la razón. Larga vida a Elton. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.